supuestamente Caputo, el ministro de Economía, le dijo a Alejandro Fantino, un periodista, que la economía se va a ir al diablo y presuntamente se lo aseguró, dando una premonición de que la economía en los próximos meses va a ser un desastre. El dólar va a aumentar, los salarios van a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué tan reales son estas declaraciones? ¿Qué quiso decir el ministro de Economía? ¿Y qué tan posible es que ocurra un desastre por el estilo? Bueno, quédate porque vamos a explicar todo, sin dejar ninguna duda. Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hable con Toto Caputo casi una hora. Vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, el dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata del Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, 1200 puntos, va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba. La realidad es que pareciera que Luis Caputo, el ministro de Economía, está reconociendo que la economía argentina va a ser un desastre en los próximos meses, que el dólar va a aumentar muchísimo, bueno, la historia de siempre. Lo cual es raro, ¿no? Porque por lo general el ministro de Economía de un país, no solo aunque la economía esté mal, intenta de alguna forma maquillarlo para que parezca que esté bien, sino que con la economía marchando pareciera ser relativamente bien, llama poderosamente la atención que diga no, de acá a 4 meses se va a ir todo al diablo. Y esto es básicamente porque el clip que acabamos de ver, que yo te mostré un fragmento pero es un poquito más largo, está editado. O sea, está editado de forma que parece que se dice algo que realmente no se dice. Sin embargo, en el clip original tampoco queda del todo claro. Mucha gente lo vio y le pareció que dijo lo mismo que en el clip editado, que el clip original dura como 10 minutos, así que no lo vamos a pasar entero. Sin embargo, lo que dice el ministro de Economía sí que tiene cierto sentido, y lo que vamos a intentar dilucidar es si realmente está pronosticando un desastre o está diciendo algo relativamente coherente y se lo sacó de contexto. Hay 3 reactores de la nave espacial. Hay un reactor que se llama déficit de cuenta corriente, hay otro reactor que se llama tipo de cambio, y hay otro reactor que se llama déficit, o se puede llamar superávit fiscal. Entonces hay un triángulo y 3 reactores. Y la nave de Javier va. Y atrás vienen los cucas, Mandrilandia. Entonces, Mandrilandia mañana, o los gobernadores enojados mañana, comienzan a lanzarle los primeros misiles al reactor que es hoy superávit fiscal. Y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal, porque tiene que ponerla, Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal, de acá a diciembre. En diciembre, juran los míos, pero dice, mira, y guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, Vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estás viajando y debías pagar. Según Fantino, Caputo habló de unos supuestos 3 reactores, como si fuesen estos 3 los motores que le dan marcha a la economía, y que si alguno de ellos 3 se rompe, la nave empieza a fallar. Y él definió estos 3 reactores como: primero, el superávit fiscal; segundo, el precio del dólar; tercero, la cuenta corriente. Y obviamente el ministro de Economía no dijo esto al azar, sino que tiene mucho sentido que haya elegido estas 3 variables en particular. ¿Por qué Caputo habla de estos 3 reactores? Bueno, ahora te lo explico. Básicamente, el funcionamiento que tienen los planes de estabilización, o sea, básicamente los planes que aplica X gobierno para bajar la inflación, tiene un impacto particular justamente en estas 3 variables y suelen tener una conducta particular. Por lo tanto, cuando vos ves que alguna de estas 3 variables no está teniendo la conducta que suelen tener los planes de estabilización, o sea, los planes que bajan la inflación de forma exitosa, puede ser señal de que alguno de estos 3 reactores no está funcionando bien y por lo tanto, no sé, la nave se detenga y se estrelle. La idea es la siguiente: los gobiernos emiten dinero para financiar sus gastos. O sea, el Estado cobra cierta cantidad de impuestos, luego tiene cierta cantidad de gastos, pero resulta que con sus impuestos no le alcanza para financiar todos sus gastos. Gasta, no sé, un 5% más de lo que recauda, por ejemplo. Ahora, esa diferencia no sale de la nada, sino que con algo se tiene que financiar. Esto puede ser a través de deuda, o sea, simplemente pidiendo ese dinero prestado, o a través de emisión monetaria, o sea, a través de imprimir dinero, lo cual ya sabemos que genera inflación. Y justamente cuando este exceso de gastos es financiado con mucha emisión monetaria, ya sea porque el exceso de gastos es muy alto, así como porque el porcentaje de ese exceso de gastos que se financia con emisión monetaria es muy alto también, termina generando mucha inflación. En determinado momento la inflación se vuelve un problema, en Argentina por ejemplo en los últimos 100 años, y luego los gobiernos aplican planes para bajar la inflación. ¿Qué es lo más importante, o por lo menos una de las cosas más importantes para ver si un plan de estabilización va a funcionar, o sea, si el gobierno va a poder bajar la inflación? Bueno, justamente el resultado fiscal. Si el gobierno gasta más de lo que ingresa, eso quiere decir que va a tener que financiar esa diferencia, o con deuda o con emisión
emisión monetaria. O sea, si tiene déficit fiscal, esto o lo financia con deuda o con emisión monetaria. Sin embargo, si no tiene déficit fiscal, o sea, si gasta lo mismo de lo que ingresa o incluso ingresa más de lo que gasta, eso quiere decir que no tiene necesidad ni de tomar deuda ni de imprimir dinero para financiar ninguna diferencia, porque no existe. Porque el Estado no está gastando por encima de sus posibilidades, sino que está gastando igual o incluso menos. Por lo tanto, si vos para que baje la inflación necesitas emitir menos dinero, ¿cuál es la forma de asegurarte de que el Estado no va a emitir menos dinero y por lo tanto el plan de estabilización va a funcionar? O sea, por lo tanto la inflación va a bajar. Bueno, viendo que el Estado no necesita emitir dinero. ¿Por qué? Porque si el Estado necesita emitir dinero, eventualmente lo va a emitir. ¿Cómo te fijas esto? Bueno, viendo el resultado fiscal. O sea, viendo si el Estado tiene déficit fiscal, gasta más de lo que ingresa, o si tiene superávit, ingresa más de lo que gasta. Si viene un gobierno y te dice que va a bajar la inflación y te lo super promete y qué sé yo, pero sigue teniendo un déficit fiscal monstruoso, eventualmente o incluso tal vez nunca deje de hacerlo, esa diferencia la va a financiar con emisión monetaria, lo cual va a generar inflación en el futuro. Por lo tanto, todos los planes de estabilización que tienen un déficit fiscal muy grande no son creíbles. Y no solo que no son creíbles, o sea, no es solamente un tema de credibilidad, sino que no suelen funcionar. Y por lo general, los que suelen funcionar tienen o un déficit muy pequeño, o sea, el Estado apenas gasta un poquito más de lo que ingresa, por lo tanto necesita o muy poquita deuda o muy poquita emisión monetaria y entonces es sostenible, o directamente gastan menos de lo que ingresa, o sea, les sobra dinero. Esto sería el famoso superávit fiscal que hoy en día tiene Argentina. Entonces, acá tenemos por un lado el primer reactor del que habló Caputo, que es el resultado fiscal. En el caso de Argentina, superávit fiscal. Vos necesitas que el Estado, para que sea sostenible el plan de baja de inflación, no gaste mucho más de lo que ingresa, preferiblemente que incluso gaste menos de lo que ingresa, que es el caso argentino, porque tiene superávit fiscal. Luego, yendo con el segundo reactor, y sí, vamos a explicar los tres para que entiendas bien lo que dijo el ministro de Economía y no se quede simplemente con una declaración y ya está. Tenemos a el dólar, el precio del dólar en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que por lo general también en los planes de estabilización que funcionan, o sea, básicamente los planes que aplican los gobiernos que logran bajar la inflación, el precio del dólar juega un rol fundamental. Lo que se observa es que aumenta menos que la inflación, sobre todo en los primeros meses. Suponete, no sé, tenés una inflación de 100%, pero el dólar aumenta solamente un 30%. Algo así, por ejemplo, pasó en 2024 en Argentina, donde el dólar no aumentó demasiado, pero los precios sí que aumentaron bastante. Y esto, para que el plan funcione, debe de mantenerse así durante varios años. O sea, no es que un año el dólar aumenta mucho menos que la inflación, pero el año siguiente aumenta, no sé, 3 veces más que la inflación. Si esto sucede, lo más probable es que la inflación luego termine subiendo y el plan no funcione. ¿Esto por qué es? Bueno, porque el dólar en los países con problemas de inflación, sobre todo países como la Argentina, la gente lo utiliza como referencia. Y si este sube mucho, como lo utiliza como referencia la gente, piensan que los precios en el futuro van a subir mucho. Por lo tanto, suben sus precios ya, ahora, en el presente. Y eso hace que suba la inflación. O sea, una subida brusca, violenta del precio del dólar, lo que genera es que caiga la demanda de dinero y eso a su vez genera que suba la inflación. Esto le pasó, por ejemplo, a Macri a fines de 2018. Entonces, como dijimos, vos para que los planes de estabilización funcionen necesitas que el dólar esté relativamente calmado durante varios años. Que en Argentina esto, bueno, viene sucediendo. Entonces acá ya tenemos el segundo reactor, ¿no? El primero es el superávit fiscal, el segundo es tener un dólar relativamente calmado. No es que no pueda aumentar un 2% por encima de la inflación, un 5% por encima de la inflación, no pasa nada. La idea es que no aumente un 50% en un mes o algo así. Y por último, el tercer reactor que tenemos es la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Bueno, la diferencia entre los dólares que salen y que entran al país por determinados tipos de intercambios. Que acá tenemos bienes, servicios, remesas, utilidades, bueno, un montón de cosas. Para resumirlo, vamos a decir que son solamente bienes y servicios. O sea, si en Argentina exportamos cosas por ejemplo, no sé, 2.000 millones de dólares y luego importamos cosas por 1.000 millones de dólares, bueno, eso quiere decir que estamos vendiendo cosas afuera al resto del mundo y entran 2.000 millones de dólares y que le estamos comprando cosas al mundo, o sea, gastando nuestros dólares por 1.000 millones. Entonces, entran 2.000 millones, se van 1.000 millones, eso te da que entraron 1.000 millones de dólares al país. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la cuenta corriente? Que normalmente también en los planes de estabilización que funcionan, lo que se observa es que empieza a dar negativa, o sea que empiezan a salir más dólares del país de los que entran. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque la cuenta corriente está muy relacionada justamente con el precio del dólar. Un dólar bajo es un incentivo a exportar menos, o sea que los argentinos le vendamos menos cosas al exterior, y es un incentivo a importar más, o sea a comprar más cosas en el exterior. Entonces, si exportas menos, entran menos dólares, si importas más, salen más dólares. Entonces, si entran menos y salen más, eso quiere decir que van a terminar saliendo más
más de los que entran, o sea, la cuenta corriente va a dar negativa, por lo tanto salen dólares del país. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no es tanto un problema sino un conflicto en términos de la sostenibilidad del plan de estabilización. Bueno, la dificultad está en que un dólar barato genera que salgan dólares, o sea, que la cuenta corriente sea negativa. Pero a su vez, una cuenta corriente negativa genera presión para que suba el dólar. Si salen dólares del país y cada vez tenés menos dólares, estoy haciendo una explicación igual muy simple porque luego está la cuenta financiera y más cosas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Si cada vez salen más dólares y tenés menos dólares en el país, bueno, ¿qué pasa cuando tenés menos de algo? O sea, cuando hay menos oferta, que sube el precio. Entonces, si tenés menos dólares, sube el precio del dólar. Por lo tanto, si cuando vos aplicás un plan y baja la inflación, generando que el dólar esté barato y a su vez generando que la cuenta corriente sea negativa, luego la cuenta corriente negativa genera presión para que suba el dólar. Pero nosotros dijimos que no queremos que el dólar suba mucho. Sí que puede subir, pero no de manera violenta. ¿Por qué? Porque esto generaría que vuelva a subir la inflación. Entonces, acá hay un conflicto. Bueno, la gracia, y por eso Caputo menciona a la cuenta corriente como un reactor, es que sea negativa, pero es importante la magnitud. O sea, es importante ver cuántos dólares salen del país. Porque si salen unos pocos, bueno, no pasa nada. No va a subir mucho el dólar. Pero si salen muchísimos, tal vez sea insostenible y eso termine generando que el dólar suba mucho. Entonces, tenemos tres reactores, como dijimos. Superávit fiscal, o sea, necesitamos que el Estado ingrese más de lo que gaste, o por lo menos que ingrese lo mismo que lo que gaste. Después, segundo reactor, que es el precio del dólar, necesitamos que no suba de manera muy violenta, sí que puede subir, pero que no sea algo abrupto. Y luego tenemos el tercer reactor, que es la cuenta corriente, que no tiene que ser muy negativa en su magnitud, o sea, no puede tener un número muy grande. No pueden salir muchos dólares del país porque eso sería un indicio de que tal vez no sea sostenible el plan. Y Fantino cuenta cómo Caputo le dio cierta evaluación de cómo él cree que están los tres reactores. Por el lado del superávit fiscal es simplemente una obviedad. Argentina es uno de los únicos países en todo el mundo que tiene superávit fiscal, o sea que está muy bien parado el país. Por el lado del dólar es bastante obvio también, cuesta casi lo mismo que lo que costaba hace un año y medio, pero en el medio hubo como 150% de inflación, o sea que bastante bien se desenvolvió el dólar. Y por el lado de la cuenta corriente, él cuenta como la magnitud del déficit aún no es peligrosa. Y con las tres cosas yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿de dónde sale toda esta parte que dice Fantino de que el dólar se va a ir al diablo y etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, porque Caputo posteriormente lo que cuenta es, claro, la economía va a ir bien siempre y cuando los tres reactores estén funcionando. O sea, siempre y cuando tengas superávit fiscal, un déficit de cuenta corriente que no sea muy grande y el dólar esté relativamente tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que dice Caputo? Si alguno de los reactores deja de funcionar, o sea, por ejemplo, el dólar aumenta mucho de manera muy violenta, o pasas a tener déficit fiscal, o tenés una cuenta corriente muy negativa, bueno, el plan puede salir mal, por lo tanto puede subir el dólar, puede volver a subir la inflación, puede caer los salarios, etc. Ese es el sentido de lo que Caputo le dijo a Fantino, por lo menos lo que interpreto yo, cosa que es una obviedad, o sea, no entiendo por qué se hizo tanto escándalo. Caputo lo que está diciendo es, bueno, si el plan sale mal, tiene consecuencias negativas, y sí, más vale, o sea, ya lo sabemos, para que las cosas salgan bien, tu plan tiene que salir bien. Ahora, lo interesante es evaluar si el plan va a salir bien o no, pero no se está hablando de esto en el clip. En el clip se está diciendo, mira, yo tengo tres reactores que son muy importantes, y si alguno se rompe, la nave se estrella. Sí, bueno, ya sabemos que si alguno de los tres reactores no funciona, la nave se estrella. Lo interesante en todo caso es saber el estado de los reactores o poder estimar en el futuro o escuchar la opinión del ministro de Economía sobre qué piensa del funcionamiento de los reactores en el futuro, si van a fallar o lo que sea. Pero no se habla de esto. Lo que dice Caputo, y yo creo que por eso se lo sacó de contexto, porque lo dice de manera un poco confusa, o por lo menos como lo cuenta Fantino, o sea, realmente la explicación yo creo que es clara, pero no termina de ser concreto, es que si alguno de los pilares del plan económico, bueno, deja de ser un pilar porque falla, el plan económico se cae. Y sí, tiene todo el sentido. Y Caputo justamente dice esto no de casualidad en este contexto. Semana en la que se aprobó el aumento de las jubilaciones y varias cosas más, que independientemente de lo que opine yo, porque lo voy a dejar para otro video, la cuestión es que todos estos aumentos tienen un costo fiscal muy grande. O sea, el Estado tiene que empezar a gastar más dinero y tiene que empezar a gastar el dinero suficiente para que deje de tener superávit. O sea, para que uno de los tres reactores, no sé si falle directamente, pero empiece a funcionar considerablemente peor. Hoy Argentina es uno de los pocos países del mundo con superávit y pasaría a tener un déficit de más o menos 2 puntos del PBI, que no es que sea monstruoso, la mayoría de los países debe andar en números similares o incluso mayores, pero para un país que está en el medio de un plan de estabilización, o sea que está en un momento en el que es importantísimo que el Estado tenga las cuentas ordenadas y que sea solvente y que no necesite emitir dinero, bueno, es peligroso. Se supone que hicimos todo este escándalo porque no queremos emitir dinero y en 2 años vamos a empezar a emitir dinero de nuevo. Bueno, eso suena de todo menos creíble, y cuando perdés la credibilidad, que es el cimiento de todo plan económico, y la incertidumbre
ya es total, o sea, se puede ir todo al diablo cuando perdés la credibilidad. Este es el sentido de lo que dijo Caputo. Él dijo, el plan funciona así, si falla, bueno, va a haber consecuencias negativas. Y este tal proyecto que está aprobando el Congreso va dirigido a hacer que el plan falle. Eso es lo que dijo. No es que pronosticó que se va a ir todo al diablo ni que el plan va a fallar, no evaluó la solidez del plan, o por lo menos no hizo hincapié en eso. Entonces para mí el clip ni siquiera es que lo sacaron de contexto, o sea, simplemente no tiene sentido. No sé si incluso Fantino terminó de entender un poco lo que estaba contando. Él dice, no, mira, el plan funciona así y si sale mal se va a ir todo al diablo. Sí, bueno, ya sabemos que si sale mal se va a ir todo al diablo. El punto es saber si va a salir mal. Sin embargo, esa situación casi que no se evalúa. Simplemente Caputo da una pincelada ahí hablando sobre la cuenta corriente, que le parece que los valores están bien, pero nada más. Así que bueno, nada, no tiene mucho sentido realmente. Espero que por lo menos te haya quedado claro que nadie pronosticó ningún desastre ni nada por el estilo, que eso no quiere decir que no vaya a salir mal el plan, no. Lo que estoy diciendo es que no se dijo eso en este momento. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme 3 de cafecito que funciona con Mercado Pago, por ejemplo, y como siempre, por último, te mando saludos. Che, loco, qué rápido que se fue el frío. No me sirve.